Entonces, empezando por el concepto de ciencia escolar, que es el concepto que va a articular todo el curso, ¿no? ¿Por qué digo que va a articular todo el curso? Porque estamos pensando justamente que la ciencia que ocurre en los espacios educativos, en este caso en las escuelas, no es la misma ciencia que la ciencia de las científicas. Es una ciencia distinta. Es una ciencia que no por ello pierde rigurosidad, pero que no está pensada justamente para los ámbitos académicos. Tiene otras finalidades, tiene otros modos de acción y además está pensada hacia otros y otras sujetos como destinatarios. Entonces es una ciencia que está pensada para la formación de ciudadanos, no para la formación de científicos. Y es para la formación de ciudadanos pensando en que el debate sobre cuestiones científicas tiene mucho que ver con el poder posicionarse en debates públicos de manera informada, consciente y por lo tanto más democrática. En este sentido, lo que piensa la ciencia escolar es que la potestad del debate técnico no está en las científicas, no está en las técnicas, ¿no? Sino que está en el conjunto de la ciudadanía. Y hacia eso se dedica una formación en ciencias naturales, pensando en objetivos de ampliación de la información, el debate y la formación de la ciudadanía para el ejercicio de los derechos democráticos. Es una perspectiva que retoma dos perspectivas anteriores. Una tiene que ver con la idea de transposición didáctica, pensada a partir de la didáctica de la matemática francesa, y otra tiene que ver con la alfabetización científica y tecnológica. Pero al retomarlas no quiere decir que las incorpore mecánicamente. La ciencia escolar, en este sentido, no es una transposición didáctica directa de la ciencia académica. No estamos pensando a lo que hacemos en las aulas como una transposición didáctica de lo que ocurre en la ciencia. No es una transposición didáctica porque no estamos ideando dispositivos didácticos para enseñar aquello que está hoy circulando en trabajos de investigación científica en las academias, es decir, institutos de investigación, universidades de investigación, etc. Sino que estamos pensando en una formación distinta, con otros objetivos y con otros contenidos, incluso con contenidos que la ciencia todavía no se ha preguntado, como bien nos recuerda María Paula González, sobre muchas temáticas en las ciencias sociales, pero también algo pertinente en las ciencias naturales. Entonces, si el recorte de la ciencia escolar incluye contenidos trabajados por las ciencias académicas como contenidos no trabajados por las ciencias académicas y no incluye algunos de los contenidos trabajados en las ciencias académicas, no puede ser la ciencia escolar una transposición directa de la ciencia académica, porque no hay un solapamiento entero. Entonces, a partir de este recorrido de ciencia escolar y pensando en esta perspectiva de formación hacia ciudadanos en el debate público y cotidiano, es que se construye primero entonces a partir de ciencia escolar estamos pensando un hablar, leer y escribir en ciencias. Esto quiere decir que la construcción de una práctica del lenguaje en el ámbito de las ciencias naturales debe realizarse en las clases de ciencias naturales. Estamos pensando a los docentes de ciencias naturales como docentes de prácticas del lenguaje sobre las ciencias naturales. Entonces, esto implica generar las condiciones didácticas para que estudiantes puedan hablar sobre ciencias, leer sobre ciencias
y escribir sobre ciencias y escuchar sobre ciencias en las aulas. Hablar, leer, escribir, escuchar, es crear las condiciones para que estudiantes se posicionen como hablantes, como lectores, como escritores y como escuchas de temáticas de las ciencias naturales. Que puedan argumentar, que puedan escuchar la posición de un compañero, procesarla y generar una respuesta a eso, ¿no? En este sentido, hablar, leer y escribir en ciencias tiene mucho que ver con pensar una educación intercultural también, ¿no? Estamos pensando el rol docente como un rol de un broker cultural, es decir, que el rol docente implica el poder realizar puentes entre la cultura académica y la cultura de cada uno y cada una de los estudiantes que habitan esas aulas. Y también realizar puentes entre las culturas de los estudiantes que habitan esas aulas. Estamos pensando en una educación entonces para el diálogo entre distintos grupos socioculturales, en vez de una educación que se encierre en el propio grupo sociocultural y entonces mire a lesotres como ajenos, extraños, sin poder comprender la realidad de lesotres al momento de poder interactuar con ellos, ¿no? Esto es una educación entonces que se piensa con un fuerte contenido de una actividad de alterización del propio docente, ¿no? Alterización en el sentido de poder ver la alteridad, es decir, qué diferencia cultural y comprender la cultura de estos otros sujetos que son quienes están en las aulas principalmente con la actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es una actividad a realizar constantemente en las aulas, pero que también hay que pensar en destinarle momentos propios en cada una de las secuencias didácticas que uno está pensando. En cada una de las unidades tiene que haber momentos en que estudiantes hablen sobre ciencias en pequeños grupos, en plenario, de a pares, que puedan leer, que puedan escribir sobre ciencias, que puedan leer sobre ciencias artículos de divulgación, que puedan leer a sus compañeros, que puedan leer producciones de docentes sobre ciencias, ¿no? Y que puedan escribir pensando también en quién es quien me va a leer, ¿no? Pensando en que el formato de escritura cambia de acuerdo a la representación que me estoy haciendo del lector. Otra cuestión a pensar en la ciencia escolar es justamente el trabajo con modelos. Es decir, el trabajo con una forma de representación de la realidad. Es decir, es una representación de la realidad porque los modelos científicos no son la realidad, sino que intentan representarla para comprender, para interpretar, para predecir aspectos de la realidad. Un modelo, por ejemplo, típico es pensar el tímpano de los seres vivos, ¿no? ¿Y cómo funciona? En este sentido, uno puede pensar que en el tímpano, ¿no? Que es un huesito en la oreja, ¿no? En la cabeza de una persona, perdón por el dibujo. Entonces viene el sonido y el tímpano vibra, ¿no? Se mueve para un lado y para el otro.
y esta vibración, este movimiento es registrada por unas neuronas cercanas al tímpano que envían un impulso nervioso al cerebro para procesar esta vibración de la forma en que nosotros sentimos al sonido. Pensar esto como, ¿no?, como estas ondas, es decir, son ondas porque son como las ondas que se forman cuando uno tiene una piedra al agua. Igualmente estas son ondas de presión, es decir, hay lugares de alta y baja presión, ¿no? Y el sonido que escuchamos tiene que ver con cuán alejada está este lugar de alta presión con el siguiente. Y entonces, de esta forma, estamos entendiendo a cómo, al menos el cuerpo humano, procesa el sonido para hacerlo inteligible, ¿no? Esto es un modelo, porque no es una teoría entera con los niveles de abstracción, de formalización de una teoría, sino que los modelos se basan muchas veces en analogías que nos permiten realizar puentes entre esas teorías científicas y entre los datos empíricos de la realidad. Datos empíricos entendidos como observaciones, registros de esa realidad. Estos modelos son muy importantes en el trabajo en la ciencia, ¿no? Es decir, pensar una ciencia escolar no excluye el trabajo con modelos, sino que lo que estamos pensando es el trabajo con modelos que sean comprensibles de acuerdo al grupo con el que estamos trabajando. Así como el oído, hay muchos modelos en ciencias. En primaria, hacia el final de la primaria, uno podría llegar a ver algunos modelos de la materia. También uno podría ver algunos modelos sobre qué es la energía, etcétera, ¿no? Pero este es un trabajo central si pensamos en que el trabajo de la ciencia escolar tiene que ver con un alto grado de abstracción, ¿no? Un grado creciente de abstracción a medida que uno va avanzando en la educación primaria. Y finalmente, algo a pensar desde la ciencia escolar es la naturaleza de las ciencias. Es decir, tiene que ver con poder debatir y poner en circulación cuáles son esas ideas que tenemos acerca de qué es esa actividad humana que llamamos ciencia. ¿Quiénes son esas personas que realizan ciencia? ¿Cómo realizan ciencia? ¿Qué hacen cotidianamente para realizar ciencia? ¿Son un grupo reducido de gente o todos hacemos ciencia? ¿Necesito estar con una bata en un laboratorio y ser varón y tener el pelo despeinado, anteojos y estar encorvado? ¿O podemos pensar en que hay una diversidad de personas que realiza esta actividad humana? Parecería también en las representaciones más extendidas que para poder realizar ciencia hay que ser muy inteligente, que es para unos pocos privilegiados. Bueno, contra todo esto discute esta actividad sobre la naturaleza de la ciencia. Esto es algo que ha sido propuesto desde el inicio por el movimiento Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en repensar la actividad científica, en pensar en que los científicos son también humanos, guiados por intereses, en cuestionar la cuestión de la neutralidad y objetividad de las ciencias, que es un propósito alcanzar, pero jamás posible de realizar enteramente, ¿no? Entonces, estos tres ejes de trabajo serían esenciales para pensar una educación en ciencias naturales desde esta perspectiva de ciencia escolar. La idea es que podamos ver luego estrategias concretas en donde estas perspectivas a grandes rasgos se concreten en las aulas, ¿no?
Es decir, pensar a una serie de estrategias que combinadas entre sí nos puedan ayudar a utilizar ambos tres espacios de trabajo a lo largo de un curso. Bueno, seguimos luego.